Hola, 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 buenos días, buenos días. ¿Cómo están hoy viernes? Continuando con las actividades de Transurbana, vamos a tener una charla hoy bastante interesante sobre el contexto prehispánico de la transexualidad en México, la cual nos va a apoyar y nos la va a impartir Paola Iraní Delgado Gómez. Paola Delgado es psicóloga clínica con especialidad en sexología humana, terapia de pareja y género, egresada de Euro Innova Business School, España. Actualmente estudiante en la maestría de salud pública por parte del Centro Universitario del Sur, perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Dentro del programa, como propuesta de investigación, trabaja con un proyecto titulado Procesos de afirmación sexogenérica de las personas transgénero y su atención en salud en el sur de Jalisco, eh, el cual llevará a cabo en el año 2023 con la finalidad de aportar una visión basada en las experiencias de las personas trans, no solo en el ámbito físico, sino también sociocultural y psicológico. Bueno, entonces, Paola, muchísimas gracias nuevamente por participar con nosotros en Transurbana y pues te dejo por acá tu espacio. Muchas gracias. Primeramente, buenos días. Es un placer estar aquí con todas, todos y todes. Eh, Ha sido una semana difícil, yo creo que para toda la comunidad. Nos hemos envuelto en una situación muy triste con la situación que sucedió con la magistrade. Entonces, no quería iniciar sin decir esto previamente, porque es una noticia que me ha impactado mucho, porque nos damos cuenta de la realidad que vivimos los que pertenecemos a un movimiento, un grupo social. Entonces, quería decir estas palabras. Y pues bueno, el día de hoy, como lo comentaba Isaac, he estado trabajando en un proyecto de investigación y dentro de esa investigación me tocó conocer el contexto que existe aquí en México sobre la transexualidad. Entonces, el día de hoy nos vamos a remontar un poco a un cuarto, quinto de primaria, donde nos enseñaban historia de México, que eran de las materias curriculares en todas las primarias. Entonces, el contexto prehispánico de la transexualidad de México. Si bien es cierto, la transexualidad ha tenido auge en el siglo XX, pero 2021, pero no significa que haya iniciado. Una cosa es tener auge y otra es tener una introducción o un inicio. Ok, entonces vamos a trasladarnos a hace 35.000 años, en el periodo paleolítico. Pequeños grupos de cazadores empezaron a poblar el continente de lo que hoy conocemos como América, ¿sí? Y ya hacia el año 2500 antes de Cristo es cuando empiezan a construirse diferentes sociedades y culturas dentro de este territorio, en los diversos grupos que se habitaban en dichas zonas, lo que actualmente conocemos como Latinoamérica, anteriormente era Mesoamérica, ¿sí? El proceso evolutivo de las civilizaciones mesoamericanas es complejo y se divide en tres épocas: preclásico, clásico y posclásico. Esta charla, todos los temas que vamos a ver el día de hoy, suceden en el periodo clásico, ¿sí? Mesoamérica en una época clásica. ¿Ok? ¿Por qué quiero decir este punto? Antes, antiguamente, no existían los libros, no había registros. Sin embargo, el pueblo mesoamericano había una especie de registro que se llamaban códices, ¿sí? No se sabe certeramente cuándo inician los códices, pero eran unos libros los cuales mediante imágenes relataban qué eran lo que vivían. Y fueron hechos por, disculpen mi náhuatl, no soy experta hablando náhuatl, pero voy a tratar de hacer la pronunciación correcta. Tlacuilos era el nombre de las personas que elaboraban estos códices. Y códice que pues, que es un códice del latín codex, cuyo significado es tablilla o registro. Y se conocían no como códices, sino como amoxil.
¿Ok? ¿Por qué? Más adelante vamos a ver por qué es importante estos códices. Ciertamente no hay registros de la sexualidad en un México precolonial. Sin embargo, existían representaciones artísticas. Recuerden que antes, si nos vamos ya a unos tiempos prehistóricos, las formas en que los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, los paleontólogos podían identificar el estilo de vida que llevan era mediante símbolos y mediante el arte que ellos realizaban. Entonces, el arte siempre ha sido la expresión por la cual el hombre transmite. Entonces, mediante el arte se manifiestan las formas en que las culturas y las sociedades vivían. Ojo, a pesar de que estamos hablando de Mesoamérica, las culturas eran muy variantes, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a la cultura inca, que ya es más al sur, si nos vamos a la cultura olmeca, si nos vamos a la cultura maya, si nos vamos, entre otras más, a los zapotecos, entonces todas las culturas tenían sus códices, todas las culturas tenían su lenguaje y todas las culturas tenían una forma de vida diferente unas a las otras, a pesar de encontrarse en un mismo territorio y una misma época. Lo vemos en el mismo país. Si nosotros nos vamos al norte del país, a regionalismos que tal vez acá en el occidente de México no conocemos, ¿sí? Entonces, era la misma historia, la misma situación, pero en otra época. Entonces, ¿cómo transmitían esto? Tenían esculturas de cómo eran sus prácticas sexuales. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, aquí parte algo muy importante. Cuando llegan los españoles a conquistar Mesoamérica, especialmente de la parte de América Central hacia el sur y las islas que rondan, como saben, Hernán Cortés llega a América y mediante un libro que actualmente lo pueden encontrar en cualquier librería, ya es la versión renovada, como dicen, remasterizada del libro, pero existe, son las cartas de relación. Las cartas de relación fueron escritas en el año 1519 durante la conquista. Hernán Cortés le informaba a su rey por medio de estas cartas todo lo que ellos vivieron en Tenochtitlán. ¿Qué pasa aquí? Mediante estas cartas ellos cuentan todo. Hay que tener en cuenta que la conquista no la han pintado como algo muy maravilloso, pero realmente fue un genocidio, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, chéquense lo que relata, porque aún hay gente de lo que arrima, hemos hecho relación a vuestras majestades de los niños y hombres y mujeres que matan y ofrecen en sus sacrificios. Hemos sabido y hemos sido informados de cierto que todos son sodomitas y que usan aquel abominable pecado. Recuérdense que se tenía, y lo podemos ver en los testamentos, que la sodomía era la relación entre hombre y hombre. Recuerden que España era un país cristiano católico. ¿Qué pasa? Entonces para ellos era un pecado. Cuando hablamos de abominable pecado, era todo lo que su santa iglesia prohibía o de alguna manera corrompía su sistema religioso. Entonces, van a escuchar esta frase más adelante, pero chéquense. Ellos llegan, se dan cuenta de que hay sacrificios y que hay sodomía. Entonces, para ellos fue tan impactante que era cuestión de informarle al rey. Acuérdense que en esas culturas creían que las deidades o los dioses eran el sol, la luna, el agua, entre otras cosas de la naturaleza. Sin embargo, los españoles vienen con las creencias romanas, católicas, cristianas, de que el único Dios omnipotente que existe es Jesucristo, Dios. Entonces, vienen con esta ideología, llegan y se topan con pared porque realmente en Tenochtitlán había muchas deidades y las culturas ofrecían sacrificios a sus deidades. ¿Ok? Entonces las cartas las pueden encontrar, de hecho las pueden encontrar en Google por si las quieren leer, y ahí Hernán Cortés relata todo lo que vivió en México Tenochtitlán. ¿Ok?
Y dentro de las pláticas humanas, pues si se dan cuenta, la homosexualidad no era una práctica condenada ni discriminada y se llevaba dentro de las poblaciones, ¿sí? En muchas donde transitaron los españoles, no era algo negativo, no era algo señalado, no era estigmatizado, era muy común ver mujeres emparejadas con mujeres, hombres emparejados con hombres o la representación femenina en manos de un varón, ¿sí? Que ya estamos entrando al tema del día de hoy, ¿ok? Entonces, a los homosexuales recibía el nombre de Quiloni. Quiloni en náhuatl significa homosexual. Chimouki, ay, disculpen mi pronunciación, Chimouki significa putoxin o puto. Hay un gran paradigma con la palabra puto y con el origen de la palabra puto. Estas palabras que yo les pongo aquí no me las saqué de la manga, sino que vienen ejemplificadas en el Gran Diccionario Náhuatl perteneciente a la Universidad Autónoma de México. Eh, Hay una gran controversia en la actualidad. Puto del náhuatl significa el que lo lea, o putotzin, el que lo lea. Entonces, si se dan cuenta, actualmente la palabra puto viene para discriminar, ¿sí? No la usan como para decir el que lo lea, realmente lo usan como un adjetivo degradante y descalificativo de una persona. Pero realmente en el náhuatl, la palabra puto requería decir el que lo lea. La palabra chimuki relativamente significaba hombre que muestra el trasero o hombre que le gusta que lo penetren por el trasero. Entonces, si se dan cuenta, es un juego de palabras, pero sí tienen un origen náhuatl. Entonces, esta frase, esta última palabra que les dije, se utilizaba cuando encontraban a dos hombres juntos, lo cual era muy frecuente. Acuérdense que en nuestra cultura no había pudor, no había el tú te tapas, yo me tapo, me da pena, o la sexualidad era un tema cerrado. Era muy frecuente encontrar personas teniendo relaciones sexuales. Era muy frecuente encontrarnos con este tipo de situaciones. Entonces, no era algo discriminado, al contrario, era algo normal, como ver a alguien comprando el pan. Era muy común encontrarnos con estas prácticas. ¿Ok? Hay otra parte. El México Antiguo fue un libro que escribió San Fray Bernardino de Sahagún, que nuevamente habla de los actos de sodomía. Entonces, chéquense lo que dice aquí. El somético paciente es abominable, nefado y detestable, digno de que le hagan burla y se rían las gentes, y el hedor y fealdad de su pecado, nuevamente la palabra pecado. Nefado no se puede sufrir por el asco que da a los hombres. En todo se muestra mujeril o afeminado, en el andar o en el hablar, por todo lo cual merece ser quemado. Nuevamente, el que un hombre fuera afeminado no era motivo para un sacrificio, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a las personas, a los Quilonis, no los sacrificaban, ¿sí? Ellos sacrificaban por otros motivos. Por ejemplo, si no había lluvia, ok, vamos a sacrificar a alguien para que haya lluvia. Si alguien perdía en el juego de pelota, al que mataban era al ganador. Entonces, viceversa. Entonces, hay que tener en cuenta de que para ellos esto era un pecado. Y yo creo que ya se van masticando a lo que va estar, con la finalidad que va a estar esta charla. Otro punto relevante es que en Tenochtitlan también se practicaba la prostitución y la poligamia, era muy frecuente, ya que los mexicas tenían unos acercamientos con las ahuianimes. Las ahuianimes eran alegradoras, nombradas actualmente servidoras expertas en el arte de amar, porque estas mujeres tenían ciertas características. Ojo, según el Códice Florentino, nuevamente retomamos la parte de los códices. Este códice en especial describía lo que vivía en la sociedad: ejecuciones, cargos públicos, políticos y actividades cotidianas. Entonces, en este códice se describe a las antiguas prostitutas.
¿Cómo eran estas mujeres? Tenían un cabello largo, negro, lacio, tenían flores tatuadas en sus manos y en sus piernas y usaban labial color rojo. Esto era lo que las distinguía de otras mujeres. Y aquí les represento una imagen, ¿sí? Esta imagen es del códice, es una imagen original. Y si pueden observar que tiene esta mujer, en sus manos tiene flores. Las prostitutas realmente eran caracterizadas por esos tatuajes, por su cabellera suelta y por el labial rojo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a traducirnos. El Xochihua era el hombre que ejercía las funciones de una prostituta. ¿Qué quiere decir esto? Era un hombre vestido de mujer que ejercía prostitución. En pocas palabras, el Xochihua era un travesti, ¿sí? ¿Qué significa Xochihua? Del náhuatl, del que tiene flores. ¿Por qué? Porque el Xochihua utilizaba flores, tenía sus tatuajes como una ahuiename, ¿sí? Entonces, esta es una metáfora de que era un hombre travesti que ejercía las funciones de las prostitutas. A este tipo de personita también se le podía considerar como un transexual porque ejercía el rol totalmente de una prostituta. No solo se vestía como un travesti, sino simplemente ejercía en su vida cotidiana el rol de una prostituta. Entonces, chequense esto. Fray Bernardino de Sahagún decía que el Xochihua se vestía como mujer, hablaba como mujer, corrompía, confundía y engañaba a las personas y poseía la flor. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos está plasmando que tenía toda la caracterización de una mujer. Sin embargo, no era señalado, no era discriminado, era una persona que simplemente adoptaba las costumbres y las creencias de una Ahuinada. Entonces, si se dan cuenta, dentro de los códices que ellos tenían, se plasma la aceptación a los rituales travestistas, otorgando así la tolerancia cuando eran temas religiosos. ¿Por qué creen? Los dioses podían ser representados por un sexo opuesto. ¿Qué quiere decir? Si era el dios Claro, que era el dios del agua, una mujer lo podía representar y viceversa. Si era una diosa, un hombre podía representarlo. Cuando se trataba de las deidades, no tenía nada de señalamiento, puesto que ellos cuidaban mucho y respetaban mucho su cultura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo, por ejemplo, quiero representar a Jesucristo, probablemente esté muy mal visto porque yo soy una mujer, pero anteriormente en Tenochtitlán no era así, era muy frecuente y respetaban a sus deidades. Entonces, si se dan cuenta, en todo lo que hemos visto el día de hoy, no era señalado, no era discriminado, no era juzgado. Al contrario, era una práctica muy común y muy frecuente. Ok, chequense, aquí menciono tres códices diferentes, el borbónico, el nutal y el vaticano. Estos tres códices mostraron una aceptación al ritual del travestismo. Nuevamente los que les comentaba, porque se podían vestir de sus deidades siendo del sexo opuesto. En el borbónico mencionaba que un sacerdote se viste como mujer para representar a la diosa Chicomecoatl. En el nutal se aprecia a la señora Águila vestida como guerrero para enfrentar a sus enemigos. Y en el Código Vaticano, la luna está representada como un travesti. Entonces, en México, Tenochtitlán, no había motivo o no se sacrificaba a aquellas personas que tuvieran estas prácticas. Entonces, el Códice de Tudela, por otra parte, narraba lo que sucedía dentro de los temazcales. Si saben qué son los temazcales, eran unos baños sagrados
que eran dentro de una pequeña construcción de barro que ellos elaboraban. Entonces, donde se hablaba que había hombres y mujeres, donde tenían prácticas hombres con mujeres, mujeres con hombres, hombres con hombres, hombres vestidos de mujer, mujer vestida de hombre, etcétera, etcétera, que realizaban actividades, por ejemplo, como tejer e hilar, y personas donde tenían uno o dos para sus vicios. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, como les decía, la poligamia o el ser mujeriego no tenía tampoco un punto de señalamiento, porque recuerden que cuando nace la ética, la deontología, la moral, empiezan a tener este auge no en su siglo XX, sino tal vez en un siglo XIX, XVIII. Nosotros estamos hablando del año 1500. Entonces, estos códices y códigos de ética, de bioética, de ontología, son más nuevos, son más modernos, son del nuevo mundo, por decirlo así. Entonces, esas prácticas no eran inmorales, ni iban contra la ética de la persona, ni las prostitutas eran señaladas por la sociedad, y menos las personas que actualmente, como se les reconocería, las personas de la comunidad, no eran ni señaladas de criticar. Entonces, la práctica de la sodomía, homosexualidad, travestismo, transexualidad y la prostitución llevan más de 3 siglos en la existencia de las culturas mesoamericanas. Dicen que hay dos oficios más grandes del mundo. Uno es robar y el otro es la prostitución, que son los oficios más antiguos de toda nuestra existencia. ¿Por qué? No vamos a quitar el dedo del renglón que la prostitución se ha dado a lo largo de la historia y que ha existido a lo largo del tiempo y hasta la fecha se encuentra a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que antes no era señalada, era muy común y que actualmente, pues, en nuestro país, vamos a hablar, las servidoras no tienen un trabajo digno en comparación con otros países de Europa, que por ejemplo sí tienen derechos sociales, derechos como trabajadoras, cuentan con seguro, cuentan con prestaciones. Sin embargo, en nuestro país, el tema de la prostitución y de las sexoservidoras es un tema tabú y no se le brinda la atención ni se hacen ejercer sus derechos como trabajadoras, porque realmente la prostitución es un trabajo, solo que es de índole sexual. ¿Ok? Nuevamente, Fray Bernardino de Sagún hace mención a los hermafroditas. Antiguamente, recuerden que coloquialmente a la intersexualidad se le conocía como hermafroditas. Entonces, esta palabra ya pasó, ya no existe, de hecho es muy infrecuente que alguien la utilice. Realmente se utiliza más para hacer un señalamiento de la intersexualidad, pero viéndolo desde un punto biológico. Antes se le decía hermafroditas a aquellas personas que nacían con las gónadas o con el aparato reproductor del sexo opuesto. Por ejemplo, hombres que nacían con pene pero tenían útero y ovarios y viceversa. Mujeres que tenían testículos por dentro, no bajaban, tal cual, pero tenían sus testículos por dentro. Entonces, a ese tipo de personas biológicamente se les decía hermafroditas, pero esta palabra ya no es comúnmente utilizada ni dentro de la literatura cuando hablamos de la intersexualidad. Es un poco infrecuente encontrarla. Entonces, ¿pero qué pasa? Estamos hablando de épocas antiguas, entonces, fíjense lo que decía Fray Bernardino, la mujer que tiene dos sexos, o la que tiene natura de hombre y natura de mujer, la cual se llama hermafrodita. Es mujer monstruosa, la cual tiene supinos y tiene muchas amigas y criadas, y tiene gentil cuerpo como hombre, anda y habla como varón, y es bellosa. Usa de entrabas naturas. Suele ser enemiga de los hombres porque usa el sexo masculino. ¿Qué quiere decir? Las personas hermafroditas, como se los comentaba, tenían caracteres. No nos vamos a ir como que eran como las personitas andróginas. Tenían caracteres especiales del sexo totalmente opuesto. Si se dan cuenta con las personas andróginas, hay un equilibrio, ¿sí? Pero cuando hablamos de cuestiones hormonales ya con los hermafroditas o con la intersexualidad, ya estamos abriendo
un paradigma más amplio, porque aquí hablan de caracteres que no se pueden controlar y que son muy vistosos. Si se dan cuenta lo que nos está tratando de decir, la mujer que tiene dos sexos y que es velluda y que es hostil y que es como un varón, ¿qué nos está tratando de decir aquí Fray Bernardino o qué trató de explayar en esta situación? El enigma universal que nace con las gónadas o características de ambos sexos se presentó con los mexicas. Ahora sí, Paclache era la persona que poseía ambos sexos, mujer de pene erecto o mujer que mantenía relaciones con otra mujer. ¿Por qué? Porque Paclache era la forma en que se le llamaba a los transexuales o a las transexuales. Y esta situación se expone en el Códice Florentino. Yo los invito sinceramente a que googleen los códices. Existen, están. Es cuestión de que si les gusta la antropología de México y les gusta saber la historia o simplemente quieren tener las herramientas para decir, en México la transexualidad era un tema que no tenía tabú, simplemente dense un salpullido a la historia de México. La historia de México nos relata el porqué de muchas cosas, ¿sí? Nosotros somos historia, somos un pasado, somos un presente y generaremos un futuro. Entonces, Paclache era una persona transexual en un México prehispánico. Entonces, nuevamente vamos a lo mismo. El politeísmo, que si recuerdan el politeísmo es cuando se habla de que creían en más de un dios, más de una deidad. Era una práctica muy frecuente y cada práctica humana era destinada a un fin teologal. La pesca, la caza, la lluvia, la agricultura, todos tenían un dios y cada dios tenía un recurso ambiental o actividad cotidiana. Entonces, vamos a hablar de algo que a mí me pareció muy interesante, que muchos antropólogos han estudiado esta deidad y antropólogos que creen, no mexicanos, sino ingleses o europeos, le han puesto mucho énfasis al estudio de la cultura del México prehispánico. Es triste saber que preferiblemente hay otras personas que vienen a investigarnos cuando tenemos una rica cultura, que podemos descubrir más cosas, como por ejemplo, toda la información que les estoy brindando el día de hoy es información que a mí me tocó meses encontrar. Es información que no la encontré abriendo un libro, es una información que yo tuve que pedir autorizaciones, que tuve que investigar las palabras, corroborarlas con los diccionarios, porque como les digo, yo no soy hablante náhuatl, sin embargo, yo creo y considero que cuando podemos tener un poco de interés hacia un tema, y a mí el tema de la sexualidad humana, como si los comentaba Isaac, se me hace un tema tan interesante, tan rico de dónde sacar. Entonces, chéquense de esta deidad que investigaban otros historiadores. Xochipilli, de origen náhuatl, que significaba el príncipe de las flores o el dios de las flores, era acompañado de flores, vegetación, mariposas y joyas preciosas. Entonces, era considerado como un dios del amor, de la felicidad, del sol, del día, de los días buenos, del calor, pero Xochipilli realmente tenía una caracterización de una prostituta. Xochipilli, la escultura de Xochipilli se encuentra aquí en México. De hecho, si lo pueden googlear, búsquenlo. Xochipilli tenía tatuadas las piernas de una Ahuiname, tenía tatuajes de flores. Entonces Xochipilli era un hombre que se representaba como una mujer y era una deidad. Entonces, nuevamente les digo, la sociedad como el sol, aspectos afables, felices de existir dentro del plano terrenal, el dios de la luz, la vida, el placer, el amor, el juego, el ritual, el de la pelota por excelencia,
la vegetación de la tierra, de los alimentos, música, bailes, alegría, poesía y arte. Xochipilli, a pesar de ser un masculino, el príncipe de las flores, era representado con caracterización de una mujer, en especial de una prostituta. Entonces, Xochipilli se tiene coloquialmente conocido como el rey o el príncipe de los huilones, como quien dice, el príncipe homosexual, el príncipe de la diversidad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los mayas, los mexicas, tenían permitida la práctica de la homosexualidad y era más normalizada que el sexo prematrimonial. Ojo, si tú ibas a contraer matrimonio y ya no eras virgen, eso sí, culturalmente era muy, muy, muy señalado, porque se supone que las mujeres y hombres tenían que llegar vírgenes al matrimonio. Entonces, estos altos mandos, tenemos que entender que los guerreros practicaban el travestismo, el politeísmo, la bigamia, poligamia, también los políticos lo hacían, también sus deidades lo hacían. Entonces, esto era normalizado. Pero ¿qué pasó? Los mayas, ay, una disculpa, me regresé. En contraste, los aztecas tenían prohibido la práctica de la homosexualidad. De hecho, ahí sí eran castigados, ahí sí tenía que ser de manera clandestina. ¿Por qué? Porque existía una pena de muerte. ¿Qué pasaba? Cuando un homosexual era asesinado por empalamiento, si era activo, y al pasivo le hacían extracción por el conducto anal. Y para las mujeres lesbianas, morían a base de garrotazos. Para los aztecas. Para los zapotecos, este es un tema que me encanta. Y si aquí hay una muxe, pues toda mi admiración para ellas. Existían las muxes. Actualmente, para los zapotecos todavía existen las muxes. De hecho, en Oaxaca todavía existe la comunidad muxe, que se encuentran realmente en el istmo de Tehuantepec. Para los zapotecos eran un tercer sexo. Estas mujeres que tenían un cierto estatus social eran las mujeres que se encargaban de enseñarle a los varones jóvenes cómo era el rol de género de una mujer. Las mujeres eran corporalmente hombres, pero en la sociedad eran las iniciadoras de la sexualidad a los jóvenes. Las mujeres, entonces, estamos hablando que era una mujer con pene, pero hay que tomar en cuenta que era una mujer muy respetada en sociedad. Estas mujeres, las prostitutas, eran caras. Entonces las mujeres enseñaban al hombre, previo a su vida matrimonial, cómo tenía que ser en el arte de amar. Como quien dice, las mujeres le quitaban la virginidad a los hombres para enseñarles cómo tenía que ser su vida sexual a partir del matrimonio. No eran prostitutas, porque nuevamente, una cosa era la función de la prostituta y otra muy diferente era la de la mucha. Entonces, ellas no tenían ningún señalamiento social, ellas eran muy respetadas, eran damas de sociedad y tenían una labor muy importante, es la iniciación a la vida prematrimonial. Las mujeres, en contraste, sí tenían que llegar vírgenes al matrimonio. Estamos hablando que este tipo de situaciones llegan mucho antes de la conquista española. Si se dan cuenta, como les mencionaba, ya lo vimos con los mayas, ya lo vimos con los mexicas, ya lo vimos con los aztecas y ahorita lo estamos viendo con los zapotecos. Cada uno, cada cultura tenía sus reglas y tenía sus parámetros para vivir en sociedad. No podemos comparar, no podemos generalizar, pero si se dan cuenta, en mayor parte de lo que ahora conocemos como México,
pues está muy normalizado o estaba muy normalizado. ¿Por qué creen que realmente Oaxaca fue uno de los primeros estados en apoyar la ley de identidad trans y en apoyar la defensa para las infancias trans? Porque culturalmente en Oaxaca existe y existía y seguirá existiendo si se permite y si se le da esa gran protección del Estado, la comunidad Mushe. De hecho, hay una serie biográfica en Netflix que habla de esta comunidad que está muy interesante. Y si algún día tienen la oportunidad de visitar Oaxaca, yo no tengo el honor de conocer Oaxaca, me encantaría conocerlo, me encantaría conocer a la comunidad. Si se dan cuenta, es una cultura tan rica. Esto nos demuestra que la transexualidad, el travestismo, la homosexualidad, el lesbianismo, entre todas las prácticas que hasta el momento existen, orientaciones, identidades, expresiones, roles de género, vienen culturalmente de hace más de 3 siglos, 6 siglos para ser exactos. Entonces, dense cuenta porque en muchos estados cambia también el sentido y la perspectiva que tenemos con la comunidad LGBT. En Oaxaca todavía existen las muchas. Sin embargo, culturalmente sus roles en la sociedad han cambiado. Tal vez ya no se tienen los mismos trabajos que antes, pero siguen siendo damas de sociedad y siguen siendo respetadas culturalmente, porque saben que existen los crímenes de odio y a ese punto es el que me gustaría llegar. Bueno, me voy a regresar aquí. En México, también en la cultura inca, había muchas culturas y cada cultura tenía su forma de manifestar el arte. Sus pinturas fueron quemadas y las esculturas de oro que tenían de falos erectos, de vaginas, de mujer con mujer, de hombre con hombre, fueron fundidas para generar las joyas de la realeza española. Cuando llegan los españoles a México, cuando vienen a conquistar a México, cuando vienen los frailes, cuando quieren traer la evangelización, primero vienen, se dan cuenta de la situación que está pasando, regresan y quieren aplicar la evangelización. Tenemos que tener en cuenta que fue un genocidio y que sí, nuevamente así como hubo la persecución cristiana, a muchas personas de lo que actualmente hoy conocemos como la comunidad LGBT fueron asesinadas por sus prácticas. Esta conferencia del día de hoy es la respuesta a muchas situaciones que nos preguntamos por qué la iglesia no acepta a la comunidad o por qué en México. ¿Por qué en México, que es un país en vías de desarrollo, existen estas situaciones de crímenes de odios como la que acabamos de ver con la magistrade? Porque realmente cuando vienen a evangelizarnos nos quitaron nuestras prácticas, prácticas que eran comunes y que eran frecuentes. No le voy a echar la culpa a la religión, pero sí a la evangelización, que es muy diferente. Quitaron el politeísmo, quitaron la poligamia, quitaron todas las prácticas y por eso es que actualmente en nuestro país y llega la ética y llega la moral, prácticas que eran de lo más naturales actualmente son señaladas, estigmatizadas y llegan a un punto que se convierten en crímenes de odio, ¿sí? Nosotras, nosotros y nosotres tenemos derechos, somos seres humanos que merecemos respeto como cualquier especie habitable en este mundo. Es cierto, los españoles vinieron a cambiar ideologías porque ellos también llegaron a cambiarle sus ideologías, ¿sí? Cuando en el mundo, si no hablamos de la transexualidad en el mundo, los transexuales eran vistos como deidades. Y ya no estoy hablando de México, voy a hablar del mundo. Para los griegos, las prácticas sodomitas o las prácticas incluso pedófilas eran prácticas comunes. ¿Qué pasa? La diferencia entre la pedofilia y la sodomía u homosexualidad, la diferencia es que actualmente sí, derechos humanos,
defiende a los niños. Antes no había este derecho. Actualmente, si se dan cuenta, las prostitutas en otros países tienen un trabajo digno y está en vías de desarrollo esa ley aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega la evangelización, cuando ocurre la matanza, cuando ocurre toda esta situación, previo a la independencia de México, que duramos más de un siglo conquistados, nos trataron de imponer una religión cuando nosotros ya teníamos religiones, ya teníamos dioses, ya teníamos prácticas. Claro, me van a decir, Paola, pero ¿qué pasaría si continuáramos haciendo sacrificios? Créanme que actualmente existen todavía los sacrificios. Lo acabamos de ver. Entonces, una diferencia es llamarle sacrificio y otra llamarle asesinato. Porque hay personas allá afuera que están siendo asesinadas por cumplir sus sueños o ser en sociedad, per se en sociedad. Entonces, todas, todos y todas tenemos la libertad de expresión, de identidad. En derechos humanos, recuerden que tenemos los de primera generación, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la vida. Segunda generación, derecho al Estado, derecho a la nacionalidad. Tercera generación, derecho de género, derecho de identidad, derecho de expresión, derecho a la sexualidad. Entonces, todo lo que se vino a raíz de la conquista, todo lo que se viene a través de la evangelización, permeó que las prácticas de la comunidad LGBT en aquellas épocas fueran estigmatizadas y fueran consideradas un pecado. Claro, no voy a normalizar el genocidio que sucedió, pero siendo realistas, ¿hemos terminado con esa conquista o continuamos con ella? Porque mucha de la ideología que tenemos actualmente viene gracias a la conquista. Y una fue la religión. México es un país laico. Cada quien es libre de ejercer la, la religión que cada quien quiera, pero si tienen oportunidad, para que vean cómo está la situación, ustedes saben que la máxima autoridad de la Iglesia Católica es el Papa. Vean si pueden, conversaciones con el Papa. Y hay un chico trans que le pregunta, yo le tengo una pregunta, no lo voy a citar textualmente porque no recuerdo, pero le pregunta, ¿hay espacio para nosotros en la iglesia? Y a mí me parece fascinante que la autoridad máxima de la iglesia les diga, sí, o sea, todos son hijos de Dios. Entonces, no hay que justificar. Si la iglesia, si la autoridad máxima de la iglesia les dice sí, no, no se dejen, porque yo sé que hay muchas personas de la comunidad que son católicas. Por eso toco este punto. Si la autoridad máxima de la iglesia les está diciendo, claro que sí, todos son hijos de Dios y todos merecen ser amados y respetados, no permitan que la gente que tiene ideología y que victimiza y que discrimina y que señala defendiéndose de la iglesia, siga continuando en sus vidas y siga tranquilamente andando por ahí. ¿Por qué? Si ya se los dijo la máxima autoridad, ¿qué va a hacer esta personita de pueblo que según predica, pero realmente lo que hace es predicar un discurso de odio hacia la comunidad? Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? ¿Cuál palabra hay que escuchar? La de la máxima autoridad. Y toco este tema porque sí, somos un país laico y cada quien es libre de ejercer la religión que quiera. Hay muchos creyentes en la comunidad, hay quien no, hay quien es ateo, también se respeta. Todas las religiones se respetan. Pero me voy a este lado del catolicismo porque sí, México es un país católico y guadalupano. De hecho, hay más guadalupanos en México que católicos. Pero hay que tomar en cuenta esta partecita de que si ya se los dijo a alguien que tiene la máxima autoridad, que todos tienen que ser amados y respetados, si se los dicen las leyes, que todos somos vistos iguales ante la ley, si se los dicen los códigos de ética, que ningún ser humano tiene que ser lastimado bajo ninguna circunstancia y menos en un criterio de investigación, el chiste es hacerlo ver y hacer luchar nuestros derechos. ¿Sí? Yo como mujer también he sido víctima de mucha violencia por parte de la sociedad. Sí, es cierto, vivimos en un país católico, vivimos en un país tradicionalista, vivimos en un país machista y todos en algún momento de nuestra vida hemos sido violentados bajo un discurso de odio
disfrazado de una cultura, disfrazado de un contexto sociopolítico, cultural y religioso. Entonces, todo es cuestión de contextos. No es lo mismo tal vez ser una persona de la comunidad LGBT aquí en Jalisco que tal vez serlo en el norte del país. Entonces, yo les invito a que sea cual sea su creencia, sea cual sea em, sus metas en la vida, pero más que nada vivimos en un país creyente. Si ya se los dijo la máxima autoridad, tengo entendido que el Papa es la máxima autoridad de la iglesia, no se dejen intimidar por el catequista de pueblo o por la señora persinada, porque realmente vámonos sopesando, ¿sí? Ya se los dijo la máxima autoridad, deben ser respetados y las personas que se disfrazan bajo un discurso de odio, esas son las que merecen ser señaladas. Pero yo no soy nadie para juzgar. Cada persona viene de un contexto, entonces, pues de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado la plática. La verdad, yo creo que nos damos cuenta de dónde viene la transexualidad realmente y que era una práctica muy común. Entonces, pues muchas gracias y realmente a terminar con esos discursos de odio que nos tratan de vender la sociedad, porque realmente ya se los dije. Hay muchas personas que están en pro de los derechos humanos y nuevamente, si quieren practicar su religión, adelante, pero no dejen que vulneren sus derechos. No son personas vulnerables, son personas que han sido vulneradas. Y ese es un contexto muy distinto. Muchas gracias. Y cualquier duda pueden dejarme en la leche. Muchas gracias, Paola. Ahí por acá en el Facebook algunos comentarios. Sí, Por acá, bueno, le mandamos un saludo a Sael Roche. Enrique pregunta, ¿prostitución o trabajo sexual? Tiene connotaciones diferentes. Y por acá mismo Alejandro comenta. no te escucho. Ahí, perdón, ¿me escuchan? Ya, a ver. Dado, ok, en este tiempo no, pero en el actual sí, dado que hay muchos estigmas para el trabajo sexual, incluso dentro de la población LGBTIQ+, mi pregunta Sí, fue más en el sentido de saber si se ejercían libremente o lo ejercían a través de alguien. Pues no, bueno, de supongo que hecho, los proxenetas han de existir a siempre, ¿no? full, toda la historia a lo largo de la historia. Regularmente, como saben, siempre ha existido la esclavitud sexual. ¿Cuál era la diferencia? Las prostitutas en aquellas épocas, es cierto, se segregaban porque tenían ciertas características que las demás mujeres no poseían. Pero, ¿qué va aquí? Las prostitutas eran respetadas, no eran estigmatizadas. Como les comento, no se tiene tal cual, los códices son muy antiguos. Sí se habla de la prostitución, pero por ejemplo, no se habla de una madrota, no se habla de un burdel. Ese tipo de conceptualización ya viene siendo de siglos más adelante, pero es cierto, una cosa tiene toda la razón del mundo, una cosa es la prostitución. Recuerden que la prostitución, si lo buscamos en una definición, es el cambio de placer o de relaciones sexuales a cambio de algo material. Tiene que haber una retribución para que haya una prostitución. Otra, el trabajo sexual. Hay muchos tipos de trabajos sexuales, ¿sí? La prostitución forma parte del trabajo sexual, pero por ejemplo, otro tipo de trabajo sexual es, los conocen, no sé cómo los conocen, no sé si son de México. Otro tipo de trabajo sexual es el sexting. Otro tipo de trabajo sexual, por ejemplo, el OnlyFans, aunque lo vean muy normalizado, es un tipo de trabajo sexual. ¿Cuál es la diferencia? Que yo les hablo de que en otros países el trabajo sexual, como la prostitución, sí está cobijado por el Estado y en México no. En México sigue siendo un tema tabú y también viene de la mano con la esclavitud sexual. En otros países no.
en otros países las prostitutas están protegidas, tienen seguros, seguros de gastos médicos, seguros legales, entonces, hay todo un paradigma, ¿sí? Y si saben de qué país estoy hablando, pues adelante, pueden, googlearlo, pero sin embargo en países como Latinoamérica, pues el trabajo sexual se ve más, en la parte de, no, pues es una prostituta y lo hace solo por dinero, pero detrás de cada chica que ejerce, o chico que ejerce un trabajo sexual, hay una historia y un contexto. Estamos hablando que en la época prehispánica, las mujeres que ejercían trabajo sexual y los hombres que ejercían este trabajo sexual eran bien vistos por la sociedad y eran respetados. Y actualmente, pues sí, existe el estigma todavía, pero esperemos que algún día el trabajo sexual en general tenga sus derechos, así como ya va a sonar muy fea la comparación, pero el trabajo de las mujeres, de las amas de casa, ya está entrando en vigor la ley para que puedan hacer valer sus derechos. Entonces esperamos y tenemos fe que se puede hacer también con las trabajadoras sexuales. Otro punto también, se tiene muy estigmatizado que las mujeres trans son prostitutas y eso es una reverenda generalización social que se está haciendo, porque yo conozco muchas mujeres trans y hombres trans que tienen trabajos, no voy a decir dignos, voy a decir que tienen trabajos con las prestaciones necesarias y que no tienen nada que ver con el trabajo social. Pero ese es otro estigma que existe, que generaliza la sociedad de que todas las chicas trans son prostitutas. Claro que no. Entonces, es un estigma enorme y es un estigma triste, porque vamos a hablar de, también es un punto machista, de que solo porque es una mujer trans es prostituta. Y es sexista y es machista. Entonces, no sé si respondí su pregunta, cualquier otra que me quieran hacer adelante. Déjame, déjame revisar si hay más por acá Sí, información. Ah, bueno, hay más comentarios, como un diálogo que ya hicieron entre las personas participantes, justo, ¿no? Retroalimentando sí, cómo la claro. cultura ha venido Sí, cambiando todo esto, ¿no? Sí, y de hecho, pues bueno, finalmente cuando hablamos de trabajo digno, realmente a lo que se refiere es que tengamos un sí, espacio amigable, libres de violencia, con claro. las prestaciones, Con sus derechos, sí, las claro. remuneraciones indicadas, y sobre todo suficientes, pues, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones el trabajo sexual sigue siendo muy estigmatizado, pero Exacto. por la percepción moral que cada quien tiene, pues, ¿no? Entonces Claro, creo que esa claro. parte, digo, esto yo no sabía mucho que anteriormente era bien, no bien visto, sino realmente era pues un trabajo, Normal. punto, pues, ¿no? Un Sí. trabajo y ya, pues, Y, ¿no? y las respetas y las cuidamos y las protegemos. Y a ellas no las vamos a matar. Ni a ellos ni a ellas. No los vamos a matar. Ellos mataban si no había lluvia. Ellos mataban si no había cosecha. Y ahorita matamos porque no soy capaz de empatizar contigo y entender que hay una ideología de género tan amplia como las personas en el mundo. Entonces, por eso les digo, ¿ya terminó la conquista o todavía seguimos presentes viviendo en ella? Es una Así es, pregunta que si nos ponemos a analizarla, pues nos deja pensando mucho. así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Paola, nuevamente por tu participación y por toda esta información que nos brindas, que sin duda, pues a mucha gente nos va a dejar por ahí pensando y reflexionando, y la importancia de conocer nuestra historia, pues, ¿no? Exacto, sí, Ya porque por ahí hay alguien, ¿no? Que lo dijo, no tengo el nombre, pero que lo dijo, ¿no? Quien no conoce su historia se condena a repetirla, pues, ¿no? así es. Pues creo que la Entonces, importancia de, no hay que dejar que la ideología nos conquiste. Más que así nada, es, no hay que dejar que el prejuicio social nos conquiste. Y sí, vivimos en tiempos difíciles, tú lo sabes, eres activista social, eres una persona que yo admiro totalmente, sabes todas las circunstancias que conlleva llevar o a poder lograr un activismo social estable, que hay mucha ideología que nos van a tumbar, que nos van a querer eliminar, que nos van a querer callar.
pero realmente, si se dan cuenta, México fue un país en su momento progresista, pero cuando llega la conquista, vamos de bajada. Y sí, Así es. un día escuché decir un español que México era el proyecto más grande de España, pero yo siento que lo que hizo España solo fue meternos su cultura a través de un asesinato enorme, pero bueno, entonces cada quien lo ve desde su perspectiva. Pero muchas gracias por el espacio. Espero si a alguien le gusta la antropología, por favor, no duden en revisar los códices, no duden en buscar imágenes, porque sí, todo está en una práctica normalizada y esperemos que en algún día volvamos a poder tener esas prácticas normalizadas y esos trabajos dignos y ahora sí con las prestaciones, con los servicios correspondientes y que cada persona pueda ser libre de ser y per se. Muchas gracias, Muchas Isaac. Bonito gracias. día. Nos vemos, Gracias. gente. Bye. Bye.